Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erla Silvana Mendoza Méndez y en el presente video voy a estar abordando lo que respecta al tema del trabajo integrador de la asignatura de contratos civiles. Si bien, pues el tema principal de este trabajo a desarrollar son los contratos civiles y bueno, a continuación se va a hacer un desarrollo de cada uno de los contratos rescatando lo que es su concepto, su fundamento y también sus características. Esto con apoyo de la legislación civil para el Estado de Hidalgo, ya que se hizo uso de ella para también realizar el dicho trabajo. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, es importante tener en cuenta lo que son la clasificación de los contratos para así poder entender un poco más adelante la información que voy a estar desarrollando. Así es que sin más voy a comenzar primero que nada con lo que es la clasificación de los contratos. Clasificación de los contratos de acuerdo a su naturaleza del vínculo. Y bueno, en esta se puede observar que puede ser unilateral o bilateral. Unilateral cuando solo una de las partes se encuentra obligada a llevar a cabo algo o realizar algo. Y bilateral cuando dos de las partes o contratantes se encuentran obligadas a llevar a cabo algo y bueno, que también se observa que se necesitan que las dos partes intervengan, que adquieran derechos y obligaciones para que dicho contrato del que se esté hablando pueda existir. En cuanto a su objeto, se encuentran que estos pueden ser onerosos o gratuitos. Onerosos cuando se observa una contraprestación en dinero y onerosos observándose en este rubro lo que es el contrato de donación. Por su forma, estos pueden ser solemnes o no solemnes. Solemnes cuando necesitan o requieren de cierta documentación ante cierta autoridad para poder existir o tener validez, mientras que en los no solemnes estos no van a requerir de algunos requisitos, algunos documentos ante cierta autoridad para poder tener existencia o bien validez. Por su forma de existencia, estos pueden ser principales o accesorios. Principales cuando no dependen de algún otro contrato, por lo que suelen tener vida jurídica propia, mientras que los accesorios suelen depender de la existencia de un primer contrato o de un contrato principal para que estos puedan existir. Además, estos aseguran lo que es una obligación principal y también se encargan de asegurar una prestación futura como lo es el contrato de promesa que más adelante se va a desarrollar. Estén o no regulados por la ley. Entonces en estos se observan los contratos nominados e innominados. Los nominados son aquellos que se van a encontrar regulados por la ley o por algún ordenamiento jurídico, mientras que los innominados van a ser aquellos contratos que no se van a encontrar regulados por la ley o por algún otro ordenamiento jurídico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque estos contratos o ciertos contratos no se encuentren regulados por la ley, sí van a estar regulados bajo los principios generales de los contratos que, como su nombre lo dice, son aplicados a todos los tipos de contratos. Por la forma en cómo nacen y cómo concluyen. En esto se suele observar los de ejecución instantánea, los cuales se observan que la obligación o las obligaciones se suelen cumplir en el momento en el que se lleva a cabo el contrato, mientras que los de tracto sucesivo van a ser aquellos contratos los cuales la obligación o las obligaciones se van a cumplir de manera periódica, observándose por ende que van a iniciar en un momento, se van a llevar a cabo conforme cierto tiempo y van a terminar en algún otro momento. Bueno, una vez ya explicado y teniendo en cuenta lo que es la clasificación de los contratos, ahora sí, sin más preámbulo, voy a dar inicio con lo que son cada uno de los contratos.
El contrato de promesa. Si bien el contrato de promesa en esencia suele ser un contrato preparatorio debido a que una de las partes o las dos partes se obligan, se comprometen a llevar a cabo un contrato futuro específico y también sobre un objeto o la cosa específico o específica. Entonces es así como se suele observar que este es un contrato preparatorio. Este contrato se encuentra fundamentado a partir del artículo 2225 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo y suele tener ciertas características, las cuales se pueden observar que puede ser bilateral o unilateral. Esto dependiendo si una de las partes o dos de las partes o contratantes son los que se encuentran obligados. Suele cumplir una función jurídica, generan una obligación de hacer. En esencia suele ser un contrato preparatorio y suele originar también un derecho personal, ya que suele dar nacimiento a una obligación. En cambio, no se puede dar surgimiento a derechos reales o a efectos traslativos. Además, puede ser clasificado como un contrato oneroso gratuito, conmutativo consensual, formal o instantáneo, y esto dependiendo del caso concreto que se llegase a presentar. El contrato de compraventa. En este se va a observar que una de las partes se va a obligar con la otra a transferir la propiedad, ya sea de una cosa o de un derecho, a la otra parte o bien contratante, mientras que esta otra parte o contratante se va a obligar a pagar cierta cantidad en dinero por ello. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2230 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo, y las características que se pueden rescatar de manera esencial son las siguientes. Suele ser bilateral, ya que para ambas partes que suelen participar en el contrato suelen adquirir tanto derechos como obligaciones de manera equitativa, recíproca y pues de manera totalmente igual. Suele ser oneroso, ya que existe una contraprestación en dinero, además de que las ventajas suelen ser recíprocas. Es típico, ya que se encuentra regulado por la ley, en este caso haciendo énfasis en la legislación civil para el Estado de Hidalgo. El objeto de la compraventa pueden ser objetos inmuebles, muebles, derechos reales o de crédito. Las partes en el contrato de compraventa, tal es el vendedor o comprador, pueden ser personas tanto físicas como morales o bien jurídicas. La compraventa se suele perfeccionar en el momento en el que ambas partes manifiestan su voluntad y consentimiento de estar de acuerdo con el hecho de entregar la cosa, y también esto a cambio de una contraprestación en dinero. El contrato de permuta. En el contrato de permuta, en esencia, se puede observar que los contratantes hacen el intercambio de una cosa. Esto entendiéndose como que una de las partes o uno de los contratantes suele transmitir la propiedad de una cosa, ya sea mueble o inmueble, a la otra parte, mientras que la otra parte, o a fin de que la otra parte también transmita la propiedad de otra cosa a la otra parte que ya había transmitido pues la propiedad de cierta cosa, intercambiando uno con el otro cierta cosa pues en específico. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2309 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. En sus características se puede observar que se suele perfeccionar con el consentimiento de las partes. Puede ser en cuanto a la cosa, ya sea una cosa mueble o inmueble.
Suele ser oneroso ya que cada una de las partes se obliga, además de que se encuentra una contraprestación en lo que es el otro permutante. Es recíproco toda vez que suele dar lugar a obligaciones para cada una de las partes de manera igual e incluso de la misma naturaleza. Suele ser obligatorio además de traslativo de la propiedad. El contrato de donación. En este se suele observar que una persona toma la total decisión de transmitir a otra de manera totalmente gratuita, ya sea un porcentaje o bien la totalidad de uno o de todos de los bienes presentes de la persona. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2314 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. En sus características se puede observar que suele ser gratuito. En un principio suele ser irrevocable, pero si más adelante se llega a cambiar como este elemento, entonces esta característica, entonces ya no suele ser tomada totalmente en cuenta. Suele ser un contrato totalmente principal, ya que no depende de la existencia de otro contrato para poder tener vida jurídica. Suele ser consensual debido a que el consentimiento tanto del donante como del donatario suelen ser de suma importancia. Suele ser totalmente unilateral debido a que la obligación solamente es del donante, ya que debe de cumplir con la obligación de entregar el bien dado en carácter de donación. Suele ser de ejecución instantánea y también suele ser de carácter solemne, ya que tiene que cumplir con ciertas formalidades ante cierta autoridad para poder tener tanto existencia como validez. El contrato de mutuo. En este se puede observar que una de las partes se va a obligar a transferir la propiedad de una suma o cantidad de dinero o de algunas otras cosas fungibles a la otra parte, mientras que esta otra parte se va a obligar a regresar el mismo tanto, ya sea en calidad o bien en especie. Este contrato se encuentra regulado a partir de lo que es el artículo 2366 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. Y en sus características suelen resaltar, suele ser un contrato principal, ya que no requiere de la existencia de algún otro contrato para poder tener vida jurídica propia. Suele ser bilateral, ya que se requiere de ambas partes para poder existir, además de que estas partes o contratantes suelen adquirir tanto derechos como obligaciones. Principalmente se basa en lo que son en actos traslativos de dominio o bien de bienes fungibles. Esto dependiendo del caso. El contrato de arrendamiento. En este contrato se puede observar que existe arrendamiento cuando ambas partes se obligan a la primera a entregar el uso y goce o bien a concederlo de alguna cosa, mientras que la otra parte se va a obligar a pagar cierta cantidad de dinero por este uso y goce de la cosa de la que se esté hablando o de la que se trate. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2385 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. Y en sus características se puede observar que suele ser oneroso, ya que se observa una contraprestación en dinero y también se observa que ambas partes suelen adquirir tanto derechos como obligaciones. Suele ser bilateral, ya que se necesita de la existencia de estas dos partes o de los contratantes por ambas partes para poder existir tal contrato y así a la vez también adquirir lo que son derechos y deberes. Suele ser consensual, ya que se requiere el
pleno y total consentimiento sin vicio alguno de cada una de las partes a intervenir en el contrato. El contrato de comodato. En este se observa que una de las partes se obliga con la otra a conceder el uso de la cosa no fungible de manera totalmente gratuita, mientras que esta otra parte se va a obligar a restituir cierta cosa de forma individual. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2487 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. En cuanto a las características que suele atender, se pueden observar, suele ser un contrato unilateral, ya que el comodante cuenta con esa posibilidad de establecer las condiciones que se van a llevar a cabo o con las que se deben de cumplir. Es totalmente gratuito debido a que si el comodante llegase a recibir alguna contraprestación en dinero, entonces esta situación se estaría dando por entendida como un contrato de arrendamiento y no como este contrato de comodato. Trata de un bien no consumible con su uso, por lo que es importante que no sea fungible. En este contrato se observa que el comodante suele establecer las cláusulas con las que se deben de cumplir y el comodante solamente tiene la obligación o cuenta con la obligación de llevarlas a cabo y pues claro cumplir con ellas. Suele tratarse también de un préstamo de un bien reconocido por el comodatario, por lo que este mismo no cuenta con ningún derecho sobre el inmueble y por ende tampoco del fruto de la cosa prestada. El contrato de mandato. En este se puede observar como característico que puede participar también ya sean dos o más partes y se entiende que una de las partes suele encargar su gestión de uno o varios de sus negocios a otra persona, que sería la otra parte a intervenir en este tipo de contrato. Esta otra parte se va a encargar de tal gestión bajo el riesgo y cuenta del mandante, quien es la persona que encarga pues la gestión de sus negocios. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2236 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2536 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. En cuanto a sus características, se puede observar que suele ser un contrato principal, ya que no necesita de la existencia de otro para poder tener vida jurídica propia. Suele ser personal, ya que se consideró solamente a una de las partes, en este caso mandatario, para que pudiera llevar la gestión de ciertos negocios, lo cual significa que ningún tercero puede realizar pues esta actividad o esta tarea que se encomienda. Suele ser conmutativo, ya que genera obligaciones para ambas partes de manera totalmente recíproca. Suele ser oneroso o gratuito, siendo que se especifique alguna prestación en dinero o, de lo contrario, que no sea así en el contrato. Suele ser unilateral o bilateral, observándose la voluntad necesaria de una de las partes, de las dos partes o de las diversas partes que suelan intervenir en dicho contrato. Suele ser consensual, observándose que se perfecciona tal contrato con la voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de cada una de las partes contratantes. El contrato de prestación de servicios. En este se puede observar que una persona se obliga con otra a cumplir con un conjunto de servicios y esto a cambio de una
retribución y pues que puede ser en dinero. Este contrato se encuentra regulado a partir del artículo 2595 de la legislación civil para el Estado de Hidalgo. La prestación de servicios también se suele dividir como en áreas específicas en las cuales se puede observar del servicio doméstico, del servicio por jornal, lo que suele ser el contrato de aprendizaje, de la prestación de servicios profesionales, de las obras a precio alzado, de los porteadores y alquiladores y también del contrato de hospedaje. En cuanto a sus características, se pueden observar las siguientes. Onerosos, observándose una retribución en cuanto a dinero por cada uno de los servicios que suelen ser prestados. Suele ser bilateral, observándose que debe de existir ambas partes o contratantes para que este contrato pueda existir y también observándose que así ambas partes adquieren tanto derechos como obligaciones. Suele ser consensual, ya que para la validez de tal documento se requiere que de manera total las partes a intervenir se encuentren conformes con lo establecido en cierto o en dicho contrato. Y bueno, estos son uno de los contratos, de los muchos contratos que se encuentran regulados en la legislación civil para el Estado de Hidalgo y que sin duda alguna son muy importantes pues para la formación del presente estudiante en Derecho. Y bueno, una vez realizada esta labor de investigación, de conocimiento, de entendimiento, pues también se pudieron llegar a ciertas conclusiones y bueno, estas son las siguientes. Los contratos civiles suelen cumplir un importante papel en aquellas relaciones que el ser humano decide llevar a cabo con sus semejantes. Es importante día a día preocuparse y ocuparse en desarrollar aquella capacidad tanto de análisis como de atención, ya que el realizar un contrato de cualquier índole se necesita tener cierto análisis en cuanto a la situación que se llegase a presentar y también atender a cada una de las cosas o peticiones que suelen pedir cada una de las partes o contratantes en cierto contrato y bueno, que esto también sea conforme a derecho. En la sociedad actual se suele observar que la sociedad tal vez no llega a realizar contratos por dos razones. Una, porque un gran porcentaje de la población no suele tener como un conocimiento tal cual de la figura de los contratos y es por ello que pues como desconocen de ello no acuden a ello y no conocen la importancia y beneficios que también puede traer estos tipos de contratos. Mientras que otro porcentaje de la población también prefiere abstenerse de esta figura del contrato ya que creen que suelen ser muy costosos o que el proceso suele ser muy tedioso, por lo que a veces el no realizar un contrato trae consigo ciertas situaciones pues fatales y entonces estas sí suelen ser más costosas y de procesos aún más tediosos para poder resolverlas. Sin duda alguna, el presente estudiante en Derecho, futuro licenciado en Derecho, debe conocer cada uno de los elementos que suelen intervenir y que suelen encontrarse presentes y que tienen una gran importancia en cuanto a cada uno de los contratos que se atiende y de acuerdo al cuerpo legislativo del que se trate. Y bueno, sin duda alguna, esto también trae consigo que es de suma importancia tener en cuenta cómo es que se conforma un contrato, como por ejemplo su proemio, sus declaraciones, sus cláusulas y cada uno de los elementos que hacen que un contrato tenga tanto validez como existencia pues en la vida jurídica. Y bueno, esto es todo de mi parte y sin más agradezco su atención, sin antes también mencionar que se adjunta el trabajo integrador, el desarrollo de este tema en
en cuanto a plataforma y también en el apartado del video, en el cual también el escrito se encuentra de una manera más detallada con cada uno de los fundamentos que es importante conocer, y también trae consigo ejemplos para poder tener un mejor entendimiento sobre cada uno de estos contratos y que suelen tener una gran importancia en la vida del ser humano en sociedad. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, siendo todo de mi parte, pues agradezco mucho su atención.